Construir bienestar para sus colaboradores es una meta que requiere planeación, trabajo con compromiso y pasión. Construir sueños es igual, y sus colaboradores trabajan día a día por alcanzarlos. Ellos son el motor de sus objetivos, y usted puede ayudarlos a construir el camino al cumplimiento de esos sueños. Para ser sus aliados en esta labor, Protección cuenta con empresas patrocinadoras de sueños, un programa para impulsar desde hoy los sueños de sus colaboradores y acompañarlo a usted en la gestión de su recurso humano. A través de este programa, ponemos a su disposición unidades de negocio especializadas para asesorarlos y acompañarlos en sus procesos operativos. Le ofrecemos Universidad Protección, una plataforma con contenidos educativos que le permiten a usted como empresa formar a sus empleados en temas pensionales, de ahorro e inversión. Estamos presentes con un portafolio de actividades para estimular el cumplimiento de los sueños de sus colaboradores. Acompañamos a sus colaboradores a lo largo de su ciclo de vida laboral con comunicaciones sobre el estado de sus productos y temas financieros de interés. Permítanos inspirarlo con empresas patrocinadoras de sueños. Decida hoy encender los sueños de su equipo. Hola, muy buenas tardes. Gracias por aceptar esta invitación de Protección. Continuamos desde la intimidad de nuestras casas, brindándoles este acompañamiento que nos permita estar ahí cerquita, seguir garantizando que quedándonos en casa estamos protegiéndonos y protegiendo a los que más queremos y sobre todo que les seguimos entregando el mejor acompañamiento, la mejor asesoría para que ustedes como empleadores o como clientes de Protección puedan tomar las mejores decisiones. Justamente hoy nos reúne un tema bastante importante, la interpretación y el entendimiento del decreto 558. Como es conocido por todos, la coyuntura mundial que vivimos ha exigido que se hayan venido implementando medidas extraordinarias de protección de la vida, pero también de contingencia económica que nos permitan como país pues afrontar de una mejor manera esta situación. Y para entender ese decreto que hace parte del paquete de medidas que ha tomado el gobierno para mitigar el impacto económico, nos acompaña hoy Juliana Montoya, directora de procesos jurídicos de Protección, experta en pensiones y sobre todo una amiga incondicional de nuestro equipo de comunicaciones para acompañarnos en estos espacios como tradicionalmente lo hemos hecho. Juli, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Sandra, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, esperamos que estés bien en casa, tu familia y que sobre todo podamos tener un espacio muy agradable para entender lo que son estas medidas del decreto. Quisiera proponerte algo y es que el decreto en general pues le podamos dar como una revisada desde dos frentes. Hay un frente del decreto que habla de la posibilidad voluntaria para que empresas y trabajadores independientes hagan por 2 meses la disminución de un 3% de sus aportes y también hay un capítulo de unos traslados de un grupo de pensionados de salario mínimo hacia Colpensiones dentro de esta medida excepcional. Lo que quisiera es que en el primer bloque expliquemos ese primer capítulo del 3% y en el segundo bloque hablemos del tema de pensionados, si te parece. Está bien. Bueno, entonces cuando enviamos esta invitación a las empresas, les propusimos a partir de las preguntas que nos compartieron los asesores que atienden las empresas, los canales de servicios, algunas preguntas generales y voy a arrancar transmitiéndolas también en línea y a través del chat que está en la parte inferior de sus pantallas. Ustedes nos van a poder seguir compartiendo más inquietudes. Voy a arrancar por una muy general. ¿En qué consiste ese pago parcial de aportes al Sistema General de Pensiones que se abre como una medida voluntaria para los meses de mayo y junio? Perfecto, Sandra. Bueno, este pago parcial de aportes que establece el decreto 558 es una medida especial que genera el gobierno para que los empleadores o los trabajadores independientes que en este momento están teniendo problemas de liquidez reduzcan el pago obligatorio al sistema pensional. Recordemos que en condiciones normales los empleadores y los trabajadores independientes cotizan el 16% del ingreso base de cotización a pensiones. Durante estos meses, abril y mayo, que son pagaderos en mayo y en junio, los empleadores que tengan la necesidad de hacerlo, al igual que los independientes, podrán dejar de cotizar
el total del aporte, ese 16%, y en su lugar cotizar el 3% sobre el IBC. ¿Las semanas que cotizamos usando el beneficio van a ser válidas para la pensión o no se van a tener en cuenta? Sí, sí van a tenerse en cuenta, y es una pregunta, Sandra, muy importante y que nos la han hecho de manera muy reiterada, porque sin duda es lo que más intranquilidad genera cuando nos hablan de pensión, y es si esta medida que aliviana temas de caja o de liquidez en los empleadores va a tener algún efecto frente a las semanas de los trabajadores, incluso pues de los independientes. La respuesta es, estas semanas sí van a contar tanto para la garantía de pensión mínima. Recuerden que en el régimen privado yo me puedo pensionar por capital, y si este es insuficiente hay una figura que se denomina garantía de pensión mínima. Para acceder a ella yo necesito tener 1.150 semanas cotizadas y 57 años mujer y 62 años hombre. Para esas 1.150 semanas de garantía de pensión mínima, estos 2 meses, estas 8 semanas van a seguir contando. Igualmente para la pensión de invalidez y sobrevivencia, y ahí es súper relevante porque las semanas para acceder a una pensión de invalidez y de sobrevivencia son 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años anteriores a la fecha en la que yo me invalido o fallezco. Entonces, estos 2 meses en los que el empleador va a poder optar por el beneficio de pago parcial van a contarle a sus trabajadores para esas semanas en caso pues, de requerirse para una cobertura de invalidez y de sobrevivencia. Juli, ya se nos activó el chat, te voy a ir transmitiendo las preguntas que nosotros hemos seleccionado como a través de los asesores, pero también las que nos van llegando. Entonces nos escribe Paula, si para los periodos de abril y mayo se tiene una disminución del salario con respecto al salario normal, también por la contingencia, con respecto al salario que venía ganando antes, ¿sobre cuál valor se debe hacer ese aporte del 3%? Aquí hay que tener en cuenta varios aspectos muy relevantes. Lo primero es que la medida por sí misma no permite a los empleadores hacer reducciones del ingreso base de cotización. Es decir, la base de cotización mínima seguirá siendo el salario mínimo y el tope de 25 salarios como tope superior se mantendrá. Si por alguna circunstancia particular del trabajador y del empleador ese ingreso base de cotización se modifica o se altera durante estos periodos en los que va a hacer uso del pago parcial, ese será el ingreso base sobre el cual realice el aporte del 3%. Pero lo más importante es que se debe usar el mismo ingreso base de cotización que el empleador va a usar para pagar los aportes en salud. Entonces ahí tendremos que tener consistencia entre el ingreso que el empleador vaya a reportar al sistema de salud con el que reporte al sistema pensional para pagar ese 3%, si optara por él. Nos pregunta Fabio Castro, ¿el decreto aplica para la disminución si se acordó con el empleado una suspensión de cotización o una suspensión de contrato? En los periodos de licencia no remunerada, que asumo pues es la inquietud de la persona que realiza la pregunta, no se tiene contemplado el pago parcial del aporte. Durante los periodos de licencia no remunerada, el pago del aporte deberá continuarse realizando. Laura Betancourt Uribe nos transmite esta pregunta. ¿Cómo impacta a la cuenta de ahorro individual la no cotización por parte de las personas que devengan un IBC por encima del mínimo? La rentabilidad que genera en el fondo alcanza a cubrirse de los aportes faltantes. Listo, entonces tengamos o recordemos un aspecto importante, y es que nosotros cotizamos el 16%, pero ese 16% no va en su totalidad a la cuenta de ahorro individual, es decir, el 16% no acumula totalmente ahorros para la vejez, porque de allí sale el seguro de invalidez y de sobrevivencia, el fondo de garantía de pensión mínima y la comisión de administración. Solo el 11.5% de ese 16% va a mi cuenta de ahorro individual a acreditar capital, a sumar capital para financiar posteriormente mi pensión. Entonces, ese efecto durante los 2 meses sí lo vamos a tener, es decir, no se va a acreditar
ese 11.5 en la cuenta de ahorro individual y esperamos en periodos largos de tiempo. Recordemos pues que el tiempo que tenemos que cotizar para obtener una pensión es en promedio 25 o 30 años, que en el transcurso del tiempo, vía rentabilidad o cambios y modificaciones en el ingreso base de cotización, con posterioridad apalanque estos 2 meses en los que no va a ingresar ese recurso en la cuenta del afiliado. Tenemos una pregunta de Alexandra que nos dice, frente al decreto, ¿el aporte del Fondo de Solidaridad presenta algún cambio? ¿Se debe hacer el aporte o ese se suspende? Y ahí creo que con la explicación que nos estabas dando de cuánto va a la cuenta individual y cuánto a otros rubros, también podemos responder de una vez una pregunta que tenemos, y es ¿a qué corresponde ese 3% que sí se sigue pagando y por qué se continúa haciendo el pago? ¿De dónde sale ese 3% que establece el decreto? Perfecto. Lo primero es frente al Fondo de Solidaridad Pensional. Quienes se acojan a la medida de pago parcial de aportes solo tendrán que cotizar el 3%, no ese porcentaje adicional para los trabajadores que aplique, no se hará. Quienes decidan continuar cotizando en condiciones normales del 16% tendrán que sumar ese 1 o hasta ese 2% adicional para los trabajadores que tengan ingresos superiores. Entonces, con esto para responderte que si se acogen a la medida del pago parcial, solo el 3%, no el Fondo de Solidaridad Pensional. Y volviendo a ese 3% y a qué obedece, tenemos entonces que ese 3% recoge 2 conceptos. El primero de ellos es el seguro de invalidez y sobrevivencia, que mensualmente tenemos que pagar para poder estar cubiertos como afiliados al sistema pensional en el evento en el que suframos una invalidez que nos genere una pérdida de la capacidad laboral superior al 50% y debamos pensionarnos por invalidez, o fallezcamos y tengamos personas sobrevivientes que reclaman esa pensión de sobrevivencia. Entonces ese 3% tiene esa destinación. Primero, pagar ese seguro para nuestra invalidez y sobrevivencia, y segundo, la comisión de administración para la AFP. ¿Podría un empleador o un trabajador independiente no optar por este pago parcial de aportes? Es una pregunta también bastante recurrente que hemos recibido. Sí, finalmente esta es una figura voluntaria, no es obligatoria, es decisión de cada empleador atendiendo a sus condiciones de liquidez y de verdad de necesidad financiera, acogerse al pago parcial de los aportes. Si no ha tenido durante estos periodos de aislamiento o de declaratoria de emergencia una situación que amerite una reducción del pago del aporte, puede perfectamente no acogerse a la medida y continuar pagando el 16%. Juli, nos preguntan si el mecanismo especial de pago de pensiones continuará aplicando después o solo aplicará en mayo y junio, y también nos preguntan si yo no hago uso de él en mayo y junio, pero mi contingencia como empresa se me mueve es para julio y agosto, ¿pudiera moverme esos 2 meses y optar por el beneficio aunque fuera una única vez? No, está contemplado por decreto que quienes decidan acogerse a la medida deberán hacerlo de manera exclusiva para los meses de abril y mayo, que son pagaderos en mayo y en junio. Si la situación se extiende de manera particular para un empleador, la norma no contempló un alivio o una situación de pago parcial extendida en el tiempo, es solo para estos 2 meses particulares. Ahorita nos explicaste un poco el tema de las 1.300 semanas en Colpensiones versus acá, pero hay una pregunta que nos hacen y es si se va a afectar el IBL de cotización y por lo tanto hay alguna afectación, sobre todo para quienes estando en Colpensiones están en los últimos 10 años, que son determinantes para calcular el valor de la pensión. No, creemos que no. En realidad, el ingreso base de liquidación que calcula Colpensiones para poder establecer el valor de la mesada de un pensionado a ese régimen se establece con el promedio del ingreso base de cotización de los trabajadores durante los últimos 10 años anteriores a la pensión, o durante toda la vida si es más favorable. Entonces, como es el promedio del ingreso base de cotización, es decir, de los salarios sobre los cuales yo cotizo, no debe haber un impacto, no debería existir un impacto desfavorable al acogerse a la medida del 3%, porque mi ingreso no tiene cambio.
yo sigo devengando lo mismo, mi ingreso sobre el cual me cotiza mi empleador es el mismo, y eso es lo que al final Colpensiones me promedia por esos 10 años. Tenemos una pregunta y de una vez saludamos a todas las personas que liquidan a través de Arus, porque sabemos que ellos extendieron su invitación a los empleadores que lo hacen a través de este operador información, y lo que nos dice es cómo se manejará el nuevo esquema de cotización en la planilla integrada de liquidación de aportes pila. ¿Ya hay una reglamentación? ¿Ya está claro? ¿O qué tienes de información al respecto, Juli? Sandra, estamos pendientes de la reglamentación. En el decreto pues se establece que el Ministerio de Salud, que es quien regula la pila, la planilla integrada de liquidación de aportes, tenía que adecuarse de manera temporal para permitir este pago parcial del 3%. Creo que estamos, pues, si no ahora, a días muy cercanos de que se expida esta reglamentación y conozcamos entonces los parámetros sobre los cuales vamos a cotizar ese 3%. Ese 3% también lo puedo aplicar al pago de la ARL, de la EPS, de la caja de compensación, o solo tiene efectos en el aporte a la seguridad social que se hace en pensiones. Solo en pensiones. Perfecto. ¿Y varía en alguna medida el porcentaje de la cotización en que contribuye el empleador y el empleado, que es ese 75-25? No, esa distribución del pago del aporte continúa. El empleador concurre en el 75% de mi aporte, de ese 3%, y el trabajador seguirá asumiendo el 25% del aporte a pensión, el 25% de ese 3% que va a cotizar durante estos 2 meses. No va a haber ningún ajuste ahí. ¿El aporte para el Fondo de Solidaridad Pensional bajo este decreto queda excluido? Esa pregunta ya la habíamos resuelto hace algunos días. Nos preguntan también qué sucede con los casos de los traslados entre administradoras o traslados de régimen entre estos periodos. Listo, como no se materializa o no se acredita un recurso en la cuenta de ahorro individual, es decir, ese 11.5 lo estamos dejando de pagar y de ver en la cuenta de ahorro individual, quien opte por un traslado de régimen o de AFP, no va a haber un traslado de recursos, evidentemente, pero las semanas sí van a estar incluidas en su historial laboral. Listo. ¿Se generan intereses de mora por el pago extemporáneo de los aportes a pensión de los periodos de abril y mayo? Bueno, ahí quiero contarles algo, y es que hubo un decreto expedido durante este mismo periodo de declaratoria de emergencia sanitaria que contempló la exoneración de intereses de mora por pagos extemporáneos al sistema de seguridad social integral. Pero como a renglón seguido se expidió este decreto de pago de parcial de aportes para pensión y no quedó incluida de manera explícita esa exoneración en el pago de aportes, en el pago de intereses de mora cuando se realizan de manera extemporánea, esto estaba siendo objeto de consulta ante el Ministerio para obtener la claridad suficiente sobre el tema. ¿Solamente será por los periodos indicados entre abril y mayo? Eso ya también lo habíamos hablado. ¿O se ha pensado que si se extiende la emergencia, también con la emergencia se extienda el decreto? No, en realidad este decreto, la expedición de este decreto y de estas medidas obedecen a la situación puntual por declaratoria de emergencia sanitaria, y que además le otorga al gobierno unas facultades extraordinarias de expedir este tipo de decretos. Entonces, por ahora, la medida solo aplicará a los meses contemplados en este decreto. Nos preguntan, esta es muy específica, dice el decreto 558 establece que la definición de si se acoge o no a la medida la debe tomar el empleador. No obstante, en el caso de empresas temporales que dependen de las decisiones de las empresas clientes a las que les proveen estos servicios de contratación de personal, ¿quién toma la decisión y cómo se aplica? Porque ellos hacen un único pago de aportes como empresa temporal, pero sobre decisiones de salarios según los clientes que tienen. Bueno, ahí recordemos que en esa figura de contratación el empleador no deja de ser la empresa de servicios temporales. Para todos los efectos, el empleador de estas personas vinculadas a una empresa de servicios temporales es su empresa de servicios temporales. Es ella quien va a tomar la decisión
de acogerse o no al pago parcial de los aportes, al margen de que la empresa a la cual prestan sus servicios o sirven como empleados en misión. Entonces, la decisión va a estar en cabeza de la empresa de servicios temporales y será ella quien asuma o no el pago del 3 o del 16. ¿Por qué es tan importante que sobre este 3% se mantenga la cobertura a lo que ustedes llaman o a los que en las AFPs se cubre en el seguro de invalidez y sobrevivencia? Listo, como les contaba hace un ratico, las semanas que nosotros tenemos en cuenta para establecer el derecho a una pensión de invalidez o a una pensión de sobrevivencia son 50 semanas en los últimos 3 años anteriores a la ocurrencia de ese suceso. Si lo ven, es un periodo relativamente corto de tiempo. Si yo tengo un suceso que me genere hoy la invalidez, hoy es mi fecha de estructuración, yo debo devolverme 3 años hacia atrás y durante esos 3 años tengo que tener mínimo 50 semanas cotizadas al sistema pensional para poder optar por una pensión de invalidez. Igual en el caso de la pensión de sobrevivencia. Si el fallecimiento se da hoy, yo tengo que devolverme 3 años hacia atrás y validar que en ese periodo de 3 años mínimo haya cotizado 50 semanas para poder optar por la cobertura. Entonces es absolutamente relevante continuar efectuando ese aporte al seguro de invalidez y sobrevivencia, porque solo si cotizo ese 3% o el 16% voy a completar o a terminar de ajustar esas 50 semanas que me pueden hacer falta para acceder a esas dos pensiones que son tan relevantes y que generan una cobertura tan sensible para los afiliados. Un empleador puede estar pasando por una situación difícil en este momento, pero entendiéndose como una contingencia, puede que dentro de unos meses obtenga una recuperación. Él pudiera, si se acogió al mecanismo, después desatrasarse de eso faltante en el aporte, o ya no pudiera hacer como completar ese 13% que no ingresó a las cuentas y que no se dio para el Fondo de Solidaridad Pensional. Listo. En realidad, tal cual y como salga la regulación de la pila, estableceremos como con certeza la posibilidad de generar ese ajuste de manera posterior. Pero en principio, como ese 3% no va a generar un déficit en el aporte, porque en realidad estamos pagando el 3% es por disposición de un decreto, no existiría un pago defectuoso. Sin embargo, esos empleadores que deseen efectuar esos aportes adicionales porque obtuvieron unas mejoras financieras o finalmente lograron recuperarse de estos periodos en los que no están teniendo liquidez, existe la posibilidad de continuar, de realizarles aportes obligatorios en pensión obligatoria, aportes voluntarios en pensión obligatoria a sus trabajadores. Entonces, ese beneficio permanece, existe, está habilitado en los fondos de pensiones. Entonces, ante una mejora en su situación financiera, pudieran optar por esa medida, por realizarles un aporte voluntario en pensión obligatoria que mejora sin duda pues ese porcentaje de ahorro durante estos 2 meses. Nos pregunta Hernán Ríos, y hay varias preguntas alrededor del tema. ¿Puedo cotizar por unos empleados sobre el 16% y por otros sobre el 3%, sobre todo teniendo en cuenta la proximidad de algunos a su momento o a su derecho pensional, o quienes ya tienen la edad pero no tienen las semanas para no afectarles el seguir cumpliendo con el beneficio? Pero la pregunta concreta es, ¿puede el empleador partir la planilla y hacer unos aportes completos del 16 para unos y del 3 para otros? No está establecido puntualmente esa posibilidad en el decreto. De la interpretación que hemos dado al mismo se establece como una posibilidad única, es decir, el empleador que decida acogerse al pago parcial del aporte deberá realizarlo para totalidad de sus trabajadores, pero sin duda estaremos al tanto como de la reglamentación que expida el Ministerio sobre la pila para validar si pudieran generarse algunas diferencias en el pago del aporte, atendiendo sin duda a esas características especiales de trabajadores a quienes eventualmente esos 2 meses les sean relevantes en la acumulación de capital, situaciones como muy puntuales, pero en principio y de acuerdo a la literalidad del decreto es una medida que debe aplicar a la totalidad de los trabajadores.
Entonces, Juli, para redondear un poco este primer bloque y agradeciendo a las más de 1.000 personas que están en este momento conectadas a través de protección.com/eventos, pudiéramos decir que esta es una medida voluntaria a la que las empresas deberían llegar sí y solo si están en una contingencia económica, y precisamente el decreto sale dentro de esta coyuntura, y próximamente, incluso entre hoy y mañana, debería estar saliendo esa reglamentación complementaria del Ministerio de Salud para saber cómo se hará el reporte de pila para quienes decidan acogerse a esta medida voluntaria. Así es. Perfecto. Julia, entonces vamos a ir a una pausa recordando que volvemos en unos segundos y sobre todo que las memorias de esta conferencia estarán a disposición de ustedes en protección.com/eventos y también se las enviaremos a los correos electrónicos registrados de manera previa en Protección. Denos unos minutos y ya regresamos. Gracias por continuar ahí. Esperamos que hayan hecho una pausa igual que nosotros, que continuemos con el hábito de lavarnos las manos por lo menos cada 3 horas y con la intención de continuar en casa en la medida en que no sea necesario salir. Eso ayuda a nuestro cuidado, al cuidado de las personas que más queremos y a la contención de la propagación del coronavirus, que es el principal interés en este momento del país y por lo que estamos haciendo todos bastantes esfuerzos. Continuamos entonces conversando con Juliana Montoya, nuestra directora de Asuntos Jurídicos y experta en pensiones, alrededor del tema que nos convoca hoy, que es el entendimiento del decreto 558. Y Juli, ya hablamos muy bien de todo el capítulo del decreto que tiene que ver con esa disminución temporal del aporte a pensiones del 3%, pero el decreto también incluye una medida que tiene que ver con algunos pensionados de salario mínimo que tendrían, bajo las disposiciones del decreto, que ser trasladados a Colpensiones con el saldo que hay en sus cuentas para que Colpensiones como pagador sea quien continúe garantizándoles el derecho a pensión. Explícanos un poco más en medio de qué contexto sale esta disposición y a quiénes acogerá, que ha generado como bastante inquietud entre los empleadores y también entre la comunidad en general que nos sigue. Claro que sí, Sandra. Bueno, paso entonces a explicarles el entendimiento que hemos tenido del decreto 558 puntualmente en lo que se refiere al mecanismo especial de pago o también denominada conmutación. ¿Qué implica esto? Hay una situación que sin duda es relevante y es, estamos ante una situación mundial de pandemia que implica un impacto en las rentabilidades que pudiesen afectar las cuentas de los pensionados y sobre todo de nuestros pensionados del salario mínimo, pero a su vez también existen necesidades fiscales importantes para el gobierno en este momento. Entonces sale esta medida como una medida que busca no solamente garantizar y proteger a los pensionados en un momento de rentabilidad no favorable y que pudieran tener insuficiencia de sus cuentas pensionales para continuar haciéndole frente a esas mesadas del salario mínimo, sino también unas necesidades puntuales del gobierno de liquidez, particularmente pues de Colpensiones. Entonces, el decreto establece una forma o un mecanismo especial de pago para estas pensiones del salario mínimo de nuestros pensionados en la modalidad de retiro programado, es decir, pensionados de los fondos de pensiones que tengan una mesada del salario mínimo, pero que su capital, que el capital que tengan en la cuenta de ahorro pensional sea insuficiente o tenga riesgo de desfinanciación y por tanto de poder continuar pagando una mesada del salario mínimo de manera vitalicia para él y sus beneficiarios. Es decir, estamos en una figura que existe y existe desde la creación de la Ley 100 y es la figura del control de saldos. Esto implica que el pensionado del salario mínimo en la modalidad de retiro programado que tenga esta característica puntual de un capital ya insuficiente para continuar financiando esa mesada del salario mínimo, se le va a controlar el saldo, tendría que haber ido a una aseguradora, pero no existe ese mercado de renta vitalicia y por tanto Colpensiones continuará ejerciendo ese pago de esa mesada del salario mínimo. Con esto quiero decirles
que no todos los pensionados del salario mínimo de los fondos de pensiones migran hacia Colpensiones. ¿Por qué no todos los pensionados del salario mínimo se van hacia Colpensiones? Porque los fondos privados tenemos pensionados del salario mínimo, pero que optaron por la pensión a través del Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Esto es porque en su momento no contaban con el capital suficiente para financiarse una pensión, pero sí alcanzaron 1.150 semanas y las edades mínimas de pensión, 57 años mujer y 62 años hombres. Quienes se hubiesen pensionado bajo esa figura de garantía de pensión mínima a través de este fondo que les menciono, que no tuvieron en su momento el capital, pero sí estas semanas no serán objeto del mecanismo especial de pago, no se trasladarán a Colpensiones. Tampoco se trasladarán entonces los pensionados del salario mínimo cuyo capital sí sea suficiente para continuarle pagando su mesada en el fondo privado. Esos continuarán también con nosotros. Y aplica, muy importante hacer la precisión, no solo a nuestros pensionados por vejez, también a nuestros pensionados por invalidez y por sobrevivencia. Juli, ¿cuándo se deberá realizar ese traslado? ¿Y ese traslado es solo de pensionados o también del recurso que ellos tienen en sus cuentecitas individuales? Listo. El decreto contempló un periodo de 4 meses a partir de la expedición del decreto. Esto es, a partir del 15 de abril de 2020, contamos con un término de 4 meses para hacer el traslado, no solo de los pensionados, sino de su información, de la información que Colpensiones requiera de este pensionado y de los recursos que el pensionado tenga en su cuenta pensional. E incluso si estos resultan insuficientes, de acuerdo con el cálculo que va a efectuar Colpensiones, porque será Colpensiones, y esto es muy relevante, quien indique cuánta plata, cuánto dinero, cuántos recursos deben trasladarse desde las AFP hacia esta entidad. Ante esos faltantes o esas diferencias entre lo que los pensionados tengan en sus cuentas y lo que Colpensiones va a requerir, será fondeado por los fondos de pensiones, por las sociedades administradoras. Un pensionado que sea objeto de esta medida, ¿qué cambios va a tener? ¿Va a cambiar su mesada? ¿Va a cambiar la fecha en que le pagamos? ¿O cómo será como su experiencia ya ubicándonos como cliente? Perfecto. Digamos que los ajustes más operativos están siendo en este momento discutidos y tratados entre las AFP y Colpensiones, quien nos establecerá como esa hoja de ruta, pero en principio el mensaje clarísimo es que ese pensionado no va a dejar de recibir su mesada y su mesada del salario mínimo se va a conservar de manera vitalicia para él y los beneficiarios en caso de que él fallezca y tenga personas que acrediten ser los beneficiarios o los sustitutos de esa pensión que venía recibiendo. Ahí el pensionado no va a tener ninguna alteración o afectación porque Colpensiones tendrá que continuar pagando con los recursos que los fondos de pensiones trasladamos esa pensión de manera vitalicia y por el mismo valor, por la mesada del salario mínimo. Nos pregunta Natalia Pedraza, cuando alguno de los afiliados que tenga que enviarse a Colpensiones será contactado por Protección, se le avisará todo el trámite de su traslado y cómo irá a hacer ese traslado, Juli. Claro que sí. Y ahí es importante dar un mensaje de tranquilidad, Sandra. En estos momentos estamos estableciendo esa población que será objeto del traslado a Colpensiones, que será objeto de la conmutación o mecanismo especial de pago, estableciendo ese estado de su cuenta pensional, ese nivel de insuficiencia o no para continuar pagando la mesada. Una vez los fondos de pensiones establezcamos quiénes serán los pensionados objetos de la conmutación, se los estaremos comunicando para que el pensionado tenga toda la tranquilidad de que esto va a ser un proceso transparente para él, que va a llegar a Colpensiones y continuará recibiendo su mesada del salario mínimo en las mismas condiciones en las que lo hemos hecho en el fondo.
En redes sociales, a través de cadenas de WhatsApp, nos pueden llegar muchos mensajes. Algunos de los mensajes que trataban de interpretar este decreto es que el decreto y puntualmente este mecanismo del traslado de los pensionados lo que buscaba era subsanar una incapacidad de las AFP para continuar pagando las pensiones de este grupo. ¿Cómo explicarle a quienes están ahí conectados, han recibido estas explicaciones de cómo es entendido este decreto y la garantía de solidez que debemos garantizar las AFP a nuestros afiliados y a nuestros pensionados? Perfecto, Sandra. El mensaje es: todos los pensionados de retiro programado que se trasladen hacia Colpensiones en virtud de este decreto van con la totalidad de los recursos que garantizan el pago de manera vitalicia por parte de Colpensiones. Es decir, esto no es un salvavidas para la AFP, y el fondo de pensiones tiene la solvencia y la estructura suficiente para hacerle frente a este decreto y poder trasladar a los pensionados hacia Colpensiones, asumiendo los recursos y los faltantes que requiera para que Colpensiones reciba de manera completa y fondeada a estos pensionados. Es decir, Colpensiones no va a asumir en ningún momento un faltante de capital o unos recursos adicionales para poder continuar haciéndole frente a estos pagos de estas pensiones. Entonces, no es una solución a un problema de la AFP, porque es la AFP quien trasladará los recursos suficientes a Colpensiones para incluso solventar estos momentos de crisis que sin duda está viviendo el gobierno, que requiere liquidez. Colpensiones, como lo sabemos, implica un esfuerzo fiscal importante por parte del gobierno en la transferencia de recursos para hacerle frente a sus pensionados. Entonces, sin duda, este traslado de los recursos que van a ser los fondos privados hacia Colpensiones, con la suficiencia que se está garantizando, es un alivio para Colpensiones y para el gobierno, también en temas fiscales. Para redondear este capítulo, tenemos muchas preguntas como el primer bloque del decreto por el que ya habíamos pasado, entonces vamos a hacer una pausa como en este tema. De este tema no hay muchas más preguntas y creo, Juli, que acá la conclusión es que en Protección estamos atentos a los detalles de esta medida para poder definir cómo haremos la implementación, quiénes serán los pensionados objeto de esta medida, podernos comunicar con ellos y hacer durante estos 4 meses todo el proceso según lo establezca así el gobierno nacional en la reglamentación que hagamos y en estas conversaciones que tú nos dices se están teniendo entre Colpensiones, el Ministerio de Hacienda y los fondos. Así es, Sandra. ¿Algún punto para precisar ahí y cerrar este capítulo? No, finalmente creo que es un mensaje de tranquilidad. Y de esperar estos 4 meses que se desarrollen. Vamos a estar trabajando súper fuerte en generar los menores traumatismos, que seguramente pues, el pensionado no se va a ver afectado. Vamos a trabajar desde todos los frentes en Protección y seguramente en Colpensiones, por disposición del decreto, pues se establecen mejoras sin duda en la infraestructura, en la tecnología, lo que requiera Colpensiones para recibir a los pensionados de las AFP, y quien vaya a ser objeto de esta medida de traslado del mecanismo especial de pago va a ser informado de manera oportuna y clara por su AFP para efectos de que reciba la información que requiere para este mecanismo y para que se traslade de manera tranquila y transparente hacia el fondo público. Voy a cerrar con esta última pregunta, este bloque, y nos dice Eduardo, ¿cuál es el objetivo real de los traslados de este grupo de pensionados hacia Colpensiones? Listo, creo que hay un objetivo importante y relevante, y es que el traslado de la cantidad de recursos que se van de los fondos privados hacia Colpensiones va a representar un alivio importante para el gobierno en estos momentos puntuales de dificultades económicas y pues ya sabemos lo que representa para el gobierno las pensiones en Colpensiones y los esfuerzos desde el presupuesto nacional que deben hacerse. Entonces el traslado de los recursos que haremos sin duda es un alivio importante y necesario en este momento de coyuntura económica que estamos viviendo. Y para nuestros pensionados, esa categoría de pensionados o este sector de nuestros pensionados
del salario mínimo que pudiesen verse afectados en estos momentos de rentabilidad, cuyos saldos no resulten suficientes para continuar financiando esa mesada, tener una renta vitalicia a través de Colpensiones. Esos son los dos grandes objetivos del decreto. Cuando dijimos que íbamos a cerrar este bloque, empezaron a llegar las preguntas y eso está muy bien. Tenemos más de 2.930 personas conectadas y nos escribe Ana preguntándonos en Colpensiones si el afiliado fallece. Hay obviamente los beneficiarios de ley, pero no existe el componente que sí existen los fondos de herencia en caso de que no haya beneficiarios de ley. Estas personas que pasen a Colpensiones pierden el beneficio de heredabilidad que tenían sus recursos en caso de no tener beneficiarios de ley en el fondo de pensiones. Sí, Sandra, recuerden que estas personas, y por eso he sido enfática en precisar quiénes son las personas objeto de la medida, y cuando digo estas personas están en un estado de insuficiencia o las cuentas de estos pensionados no cuentan ya o hay un déficit en los recursos de sus cuentas pensionales para continuar haciéndole frente al pago de una pensión vitalicia, quiere decir que estas personas estaban en esta figura de control de saldos, que tendrían que haber o tendrían que poder optar por una renta vitalicia en el mercado asegurador donde no hay masa herencial, no existe dentro de una renta vitalicia el derecho a una masa sucesoral, esto es, si el pensionado fallece en una renta vitalicia y tiene beneficiarios, va a haber una sustitución de su pensión. Esto es, si existe un compañero permanente, cónyuge, hijos menores de edad o hasta los 25 si estudian, si a falta de estos existen padres que dependan económicamente del pensionado o hermanos inválidos que dependan económicamente del pensionado. Esas personas son beneficiarios de una pensión de sobrevivencia. Y tanto en el fondo privado como en una renta vitalicia de la aseguradora como en Colpensiones podrán seguir optando por la pensión de sobrevivencia. Pero si el pensionado no tiene a ninguna de estas personas que acabo de mencionar, bajo la figura de la renta vitalicia no existe masa hereditaria. Por tanto, el traslado de estos pensionados no a la renta vitalicia de la aseguradora, sino hacia Colpensiones implicará que esa masa herencial no existe porque los recursos van a un fondo común de naturaleza pública en este caso. Juli, pudiéramos decir, como para entendimiento de quienes no somos expertos en este tema, que casi que el decreto lo que estableció es que las AFP contratan una renta vitalicia con el gobierno que establece a Colpensiones como un pagador, pero hace las veces como de aseguradora en este caso para quienes trasladan sus recursos y para ese grupo de pensionados objeto de este decreto. Sí, Sandra, Colpensiones hará las veces de pagador de esa renta vitalicia. Por eso, bajo esa condición especial de Colpensiones pagador de esa renta vitalicia, es que ese carácter especial de la masa herencial, que es propio solo de la modalidad de retiro programado, desaparece. Bueno, cerramos entonces este capítulo, muy clara tu explicación, de este tema no tenemos más preguntas, no obstante vamos a seguir conversando y volviendo al tema del 3%, siguen llegando algunas preguntas, te paso específicamente la de Laura que nos dice, según el decreto el empleador paga 2.25 y el trabajador 0.75 para un total de 3, esto según el capítulo 1 del artículo 3, tú entenderás más como a lo que ella se refiere, nos pregunta que si podemos aclarar un poco más este tema. Claro, recordemos que en el aporte a pensión concurrimos los trabajadores y los empleadores. El empleador asume el 75% de mi aporte y el trabajador o el empleado concurre en el 25%. Esa misma proporción la vamos a aplicar a ese 3%. Por eso el 2 punto algo y el valor restante no lo tengo pues en este momento, pero como lo acabas de mencionar, ese 3% lo tenemos que dividir igual que el 16%, el 75% lo paga mi empresa y el 25% restante lo asumo yo. El trabajador independiente continuará asumiendo el 100%.
Nos piden nuevamente explicar cómo se divide el 16% del aporte normal a pensiones y con ese 3%, ¿cuál de los cajoncitos se termina cubriendo en esta contingencia? Listo. El 16% lo vamos a dividir de la siguiente manera. El 11.5 va destinado a mi cuenta de ahorro individual, a sumar capital, ¿cierto? El 1.5 de mi aporte va a una cuenta o a un fondo que se denomina Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que es un fondo solidario y accedemos a ese fondo o a los beneficios de ese fondo cuando al final, cuando yo cumplo las edades mínimas de pensión, no alcance a acumular el capital para pensionarme, pero sí complete 1.150 semanas. Cuando tengo esas dos características, haber completado la edad, tener 1.150 semanas, pero no tener el capital, podré hacer uso de ese fondo de garantía de pensión mínima al cual coticé toda la vida, porque el 1.5 de mi aporte mensual va destinado a ese fondo. Entonces tenemos un 11.5 a mi cuenta individual, un 1.5 a ese fondo de garantía de pensión mínima. Nos queda el 3% restante. Ese 3 lo vamos a dividir entre lo que me cobra o lo que debo trasladar al seguro de invalidez y de sobrevivencia, y lo que reste de esa prima del seguro de invalidez y de sobrevivencia es lo que vamos a destinar como comisión de administración de la AFP. Así se divide el aporte del 16. Nos preguntan justamente ese pago de la administración, si no hay aporte del 11.5, ¿para qué se destina? Listo. Recordemos, y ha sido una pregunta reiterada, ese 3%, pues gran parte de ese 3% en realidad va a financiar ese seguro de invalidez y de sobrevivencia. El restante es la comisión de administración para la AFP, pero la AFP no deja de administrar la totalidad de los recursos existentes en las cuentas de los pensionados. Digamos o de los afiliados. Y de los afiliados. La oferta de valor y la asesoría, el acompañamiento, los servicios que ofrecemos a nuestros clientes, la información que suministramos a través de los extractos, nuestras líneas, nuestros canales, nuestros comerciales, la labor de acreditación, de inversión, es un ejercicio que continúa manteniéndose pese a las circunstancias actuales, es decir, la administración de la AFP no se suspende y debe mantenerse y profundizarse en situaciones incluso como estas. Entonces, ese pago de la comisión de administración no es exclusiva por el pago de estos 2 meses, es por la gestión de administración sobre los recursos que tenemos fueron delegados a nosotros, y la gestión que hacemos de cara al cliente que permanece durante estos 2 meses. Nos pregunta Liz si el 3% también aplica a las personas que se les suspendió el contrato según el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Si alcanzaste a escucharme la pregunta, Julia? Si es una licencia, si es una licencia no remunerada, el pago del 3% no está contemplado para esa figura. Bajo licencia no remunerada, el empleador deberá continuar efectuando el aporte del 75% que está a su cargo sobre la tasa del 16%. Listo. Les contamos que tenemos 3.250 personas conectadas, desde Colombia la gran mayoría, pero también tenemos personas desde México, Francia, Estados Unidos y gran parte de Europa. Así que a todos ellos un saludo muy especial. Aprovechamos para saludar a la Caja de Compensación Colsubsidio, que también extendió esta invitación a sus empresas asociadas y que seguramente muchos de ellos también están aquí conectados. Tenemos una pregunta alrededor de las personas que con esta medida les falta poco tiempo para la pensión. ¿Cómo se vería impactada esa construcción de pensión y esos beneficios que están a punto de alcanzar si su empleador decide acogerse a este beneficio de contingencia económica durante los meses de mayo y junio? Perfecto. Si hablamos puntualmente de la pensión de vejez, en los fondos privados
las semanas para completar esas 1.150 semanas y poder optar por ese beneficio o esa garantía de pensión mínima continuarán contabilizándose, no va a tener ningún impacto. Tendrá ese 11.5 de menos en su cuenta durante estos 2 meses y en Colpensiones sumará las 1.300 semanas si la pensión es de un salario mínimo. Entonces, ese sería el impacto en ambos regímenes, puntualmente para vejez. Para invalidez y sobrevivencia no existe impacto porque se va a continuar sumando las 50 semanas necesarias. Ya lo habíamos explicado, pero de pronto para quienes se conectaron al final, ¿cómo va a ser la reglamentación para hacer el aporte a través de la planilla integrada de aportes PILA? Bueno, la estamos esperando realmente. El ministerio, el decreto a través del Ministerio de Salud, que es quien reglamenta y expide la resolución puntual de la PILA, está a puertas de salir. Y será allí donde nos establezcan la operatividad de este pago. Es una medida, como sabemos, temporal, entonces esa reglamentación de la PILA será o aplicará solo por estos 2 meses y ahí lograremos tener claridad de la posibilidad de pagar para unos trabajadores y no para otros el 3%, que hasta ahorita, como lo mencionábamos al principio, es una medida que en principio aplica a la totalidad de los trabajadores, pero tendremos que esperar, como dices, esa reglamentación para tener certeza de cómo vamos a poder efectuar ese aporte durante estos 2 meses. Frente a eso nos pregunta Patricia Herrera que si no se pueden realizar diferentes aportes a los trabajadores, ¿cómo realizar el pago de aportes si tengo trabajadores en licencia y otros no? Precisamente esas condiciones particulares de los empleadores, de tener unos en licencia sobre los cuales tengo que pagar el 75 y otros sobre los cuales quiero aplicar la medida del solo 3, es que se espera que el Ministerio de Salud expida la reglamentación y la resolución, permitiendo en lo posible la utilización de 2 planillas distintas atendiendo a las necesidades particulares de los empleadores. Pero será siempre que la PILA lo reglamente, que la resolución de la PILA lo reglamente así, la posibilidad de que el empleador diligencie varias planillas de pago atendiendo a los tipos de trabajadores que tengan y la situación particular, unos en licencia, unos con contratos suspendidos, otros full en la empresa sobre los cuales va a aplicar la medida parcial de aporte. Entonces, tendremos que estar a la espera de la resolución para poder dar aplicabilidad a esas diferencias que nos mencionan. Nos preguntan si esta medida termina siendo un alivio para el flujo de caja de las empresas, pero perjudicando al trabajador, que es quien no recibe el aporte a su cuenta de ahorro individual. En realidad, pues el trabajador también concurre en el aporte, porque a mí como trabajador también me efectúan una deducción sobre mi salario y en este caso no va a ser el 25% de ese 16%, sino el 25% de ese 3%. Entonces, creo que es una medida que aliviana las cargas de los empleadores, pero los trabajadores van a tener también una menor deducción de su salario producto de este pago solo del 3%. Y que al final este paquete de medidas, Juli, para complementarte, busca proteger el empleo y tratar que los empleadores pues lleguen en medio de la contingencia a cuidar lo máximo posible esos puestos laborales que ya tienen en funcionamiento y que en medio de la contingencia pues se pudieran estar viendo en algún riesgo. Sí, sin duda estas son medidas que generan alivios a las empresas y que permiten que a pesar de la coyuntura y de la crisis económica que muchos empleadores están padeciendo en este momento, puedan mantener estos puestos de trabajo y tener un respiro en su caja para proyectarse al futuro y mantener puestos de trabajo. Sí. Alejandra nos transmite esta inquietud cuando se hace una suspensión de contrato, el colaborador no hace su aporte, ¿puede llegar a presentar inconvenientes con sus aportes en el futuro?
No existirá en la medida en que la decisión laboral de suspender el contrato del empleado no comporta el pago del aporte a través de él, como lo menciona la persona que nos pregunta, no existirá un impacto distinto al que hemos mencionado, es decir, el empleador continuará con sus obligaciones de cara al contrato de trabajo y los aportes a la seguridad social y frente a los que decida continuar el 3%, pues los impactos son los que hemos visto a lo largo de la conversación. Esto es, el 11.5 no irá a la cuenta, pero la protección frente a la invalidez, la sobrevivencia y las semanas van a estar cubiertas. Juli, pues creo que hemos hecho una completa explicación de lo que es el decreto. Cerca de 4.000 personas estuvieron conectadas y quienes no pudieron ingresar o encuentran valor en este material que acaban de ver, estará disponible en nuestro sitio web. Lo enviaremos a los correos electrónicos previamente registrados por ustedes y adicionalmente lo pondremos a disposición de los asesores y ejecutivos que visitan las empresas que están aquí conectadas. Te agradezco a ti de antemano por haber aceptado esta invitación y por la claridad en las respuestas. Con gusto, Sandra, un saludo. Gracias. Feliz tarde. A ustedes muchísimas gracias por haber estado ahí conectados. Al finalizar este espacio, les invitamos a completar la encuesta que está también ahí en nuestro sitio de eventosprotección.com/eventos y adicionalmente a que sigan revisando las comunicaciones y los newsletters que estamos preparando para ustedes y que nos permitirá estar en sintonía con estas medidas excepcionales que está tomando el gobierno nacional y con toda la completitud de oferta que está ofreciéndoles protección para entregarles el mejor acompañamiento, la mejor asesoría y las mejores soluciones en medio de esta contingencia. Muchísimas gracias al equipo de E1, al equipo de comunicaciones que estuvo en la preparación de este espacio. Esperamos verlos en una próxima oportunidad y cuídense mucho. Recuerden quedarse en casa si es posible y si es necesario. Gracias. En Protección, te acompañamos para que tu empresa contribuya al cumplimiento de los sueños de tus colaboradores. Por eso te ofrecemos planes institucionales, programas de ahorro contributivo con los cuales entregas beneficios a tus colaboradores por los aportes que ellos realizaron. ¿Cómo funciona? Tu empresa, como patrocinadora del plan, define el valor del beneficio y la periodicidad que puede ser mensual, trimestral o anual. Tus colaboradores, como partícipes del plan, hacen sus aportes en la periodicidad y valor previamente definido. Los aportes de tus colaboradores constituyen un activo en su patrimonio y si adicionalmente cumplen todas las condiciones de vinculación y permanencia establecidas, obtienen también el derecho al ahorro que la empresa aporta como beneficio. Si estás interesado en promover una cultura del ahorro en tu empresa y quieres contar con uno de nuestros planes institucionales, comunícate con la línea de servicio o tu asesor protección. Acompaña a tus colaboradores a construir su futuro desde hoy.